Estamos en el último bloque del programa de la Asociación Ragone por la señal del 10. Hemos estado hablando de derechos humanos desde la genética, de derechos humanos desde la identidad de un grupo identitario específico como es la comunidad de sordos. En los últimos años, en las últimas décadas en Latinoamérica, los derechos humanos, este paradigma que ha extendido la ciudadanía en gran medida a una gran cantidad de gente dentro del continente, ha tenido una importancia fundamental. Por eso estamos en este momento con el licenciado Martín Andrés Rodríguez, jefe de Relaciones de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te agradezco acompañarnos y te queremos preguntar, Martín, si vos desde tu visión internacionalista, por tu formación y por tus vivencias, ¿te parece que hay un avance en materia de derechos humanos a nivel internacional en Latinoamérica? Bueno, sí, obviamente que yo creo cuando uno ve en la globalidad lo que ha sucedido aquí en América Latina, lo que ha sucedido en el mundo a través de los años, que América Latina ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos a partir de la década del 80, ¿no? Con todo el retorno a la democracia en los diferentes países, cada uno de esos países fue adoptando diferentes convenciones de derechos humanos y reformando sus instituciones a favor de los derechos humanos aquí en América Latina. Lo cual no quiere decir, bueno, que esté todo resuelto y que no haya atropellos a los derechos humanos por parte de los diferentes gobiernos, pero es un avance notable. Siempre me parece vos tocaste derechos humanos y gobierno y te quiero preguntar, porque mucha gente a veces cree que derechos humanos es absolutamente todo y sé que hay una forma de definir los derechos humanos que no tienen que ver específicamente con el derecho personal o individual. ¿Esto es así? Bueno, que justamente en el avance que ha tenido también en materia de derecho humano a nivel internacional, estamos hablando de que no solamente se trata de individuos, sino también los derechos de una comunidad que se tienen que tomar en conjunto. El tema importante además de no separar a los derechos humanos, ¿no? Cuando se daba la dicotomía de la puja este-oeste en el mundo bipolar, digamos, estaba esa cuestión de decir, bueno, nosotros respetamos estos derechos y creemos que estos derechos son los importantes, los de acceso a vivienda tal vez, o trabajo digno, pero no consideramos como algo muy importante el derecho a la libre expresión, como dijéramos algunos países del bloque soviético o países comunistas, ¿no? Nosotros, bueno, la libertad de movimiento, ¿no? Tenemos países que todavía para poder salir de ese país tienen que tener el permiso expreso del gobierno, o para poder moverse dentro del mismo país tienen que tener un permiso expreso. Entonces eso era como una jerarquización de los derechos humanos y en eso el mundo ha avanzado, no hay una jerarquización y los derechos humanos han ido cobrando más relevancia y en todos los aspectos. También Cuando hablamos hay, de las cuestiones culturales, por ejemplo, ¿no? bien, hay gente a veces que me parece que cree que cuando se escucha hablar de derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como que son derechos más importantes o menos importantes. Exactamente, bueno, esa cuestión de ir separando en generaciones es como ir jerarquizando. Eso ya no se ve de esa manera, sino todos los derechos están relacionados y todos son importantes y todos se deben tratar de proteger de la misma manera, ¿no? Como un todo íntegro. Bien, ¿se puede decir de alguna manera, es posible perfilar así para Latinoamérica cuáles o cuáles son los mayores derechos que los estados violan en las personas como parte de las políticas que tienen hoy los estados? Bueno, en este sentido, cuando vemos a Latinoamérica, podemos decir que en cuestiones, yo creo, de justicia, ¿no? La celeridad en la justicia, el acceso a la justicia, las condiciones carcelarias, digamos, son algunos de los derechos humanos que más son violados por los estados, porque de alguna manera forma parte de la historia de cada uno de los estados, de viejas instituciones que todavía existen, de viejas estructuras mentales, ¿no? De formación de la policía o la formación del ejército, que hacen, digamos, a cómo se divide un poco la sociedad en que está el pueblo y está el gobierno y están las fuerzas que protegen al gobierno, que es algo, bueno, que existe y que de última lo que es la policía es la fuerza coactiva del Estado y tiene que existir y tiene que tener una jerarquía, pero las
formación que se le da y los apresuramientos que tiene el Estado por largar más policías a la calle, hace que la formación de esas personas no sea la adecuada. No sea la adecuada, Martín. Y también nosotros hemos hablado muchas veces acá en este programa de la formación y de la visión social que tiene la comunidad de los jueces, la comunidad, ¿no?, de abogados y jueces. ¿Qué opinás de Bueno, de ellos? justamente, mira, hace algunos años nosotros participamos en un seminario que se realizó en La Plata, en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Allí se estaba creando lo que era la cátedra Sergio Vieira de Melo. Sergio Vieira de Melo era el representante del secretario general de Naciones Unidas en Irak y sufre un atentado, matan a Sergio Vieira de Melo y a más de 20 agentes, digamos, de Naciones Unidas que habían ido a ayudar justamente en esa situación del ataque de los Estados Unidos allí. De allí salió la idea de que, y eso es lo que veíamos, que en los planes de estudio, digamos, de la mayoría, de la gran mayoría de las universidades argentinas en materia, en abogacía, no había una materia que se llamase derechos humanos. Y esto es un atraso justamente en el avance que tiene la materia. Y en esta situación se lo ve a derechos humanos como un apéndice, como una parte muy chica dentro de otras materias como puede ser derecho internacional, ¿no? Y cuando derechos humanos tiene que ser algo que se debe privilegiar en este aspecto y se le tiene que dar una visión, esto como decíamos, amplia del perfil que tiene la persona y que tiene la sociedad en el acceso a esos derechos. Con lo cual se viene atrasando, digamos, la formación de quienes después tiene que ejercer la justicia y teniendo en cuenta estos derechos humanos. Martín, nosotros sabemos que en Argentina, desde Kirchner para esta parte, la política pública ha tenido una gran base en derechos humanos y ha jerarquizado los derechos humanos desde otro lugar, lo cual, digamos, ha producido muchísimos cambios. Con todo eso, con los años de kirchnerismo, con la imagen de la presidenta hoy, ¿cómo se ven los derechos humanos desde los organismos internacionales, desde los países centrales? ¿Cómo se mira Argentina? ¿Cómo se mira la Argentina? Bueno, siempre las visiones van a ser ambivalentes. Lamentablemente, cuando hablamos justamente de derechos humanos, la situación de un gobierno, la situación de un país, siempre va a haber cuestiones políticas de por medio, ¿no? De la alta política o de las políticas regionales y los intereses que pueden existir. Cuando se elaboran informes sobre la situación de derechos humanos, informes que salen desde Naciones Unidas, por ejemplo, van a ser informes que se basan en los informes que presentan los mismos gobiernos, ¿no? Naciones Unidas es una organización en donde están allí nucleados los diferentes países del mundo, pero que no tiene un poder supranacional ni tiene una visión diferente a la que es proporcionada de los estados. Y esto en diferentes cuestiones, ¿no? En cuestiones económicas, en cuestiones de tarifas arancelarias, etc. Entonces, los informes surgen desde los mismos estados y en esos informes está la política, ¿no? La política partidaria, la política de un gobierno que busca mostrar mucho algo y busca ocultar algo más, ¿no? Exactamente. Entonces, y cuando sale un informe de otro país, por ejemplo, el informe de los reportes de derechos humanos de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, siempre se va a decir, bueno, esto es una visión norteamericana y de acuerdo a la posición que uno tiene, una visión imperialista y demás. Pero de todas maneras es como que se va poniendo un límite, ¿no? De todas maneras va avanzando, como lo dije antes, se va avanzando en materia de derechos humanos y Argentina está muy bien reconocida respecto a los derechos humanos por todo esto los que vos mencionabas, ¿no? El juicio, el buscar esclarecer la verdad de lo que sucedió en la década del 70, en los procesos militares. Pero también se le llama la atención a la Argentina con las cuestiones puntuales, ¿no? Cuestiones de casos de corrupción, debilidad institucional, falta de justicia o la claridad de la justicia o la rapidez de la justicia y cómo algunos casos puntuales afectan a la imagen, ¿no? Cuestión de corrupción, cuestión tal vez, bueno, las presiones a los medios de comunicación, la poca claridad en las pautas oficiales y esto lleva a dudar, digamos, de que si hay una total libertad de prensa. Claro. Y esto siempre es político, ¿no? Una mirada política. Exacto. Bueno, siempre es una visión posible entre muchos, no significa que exactamente la realidad sea así, pero son visiones, ¿no? Hay mucha gente, Martín, que por ahí no tienen claro cuando se habla de ciencias políticas y de relaciones internacionales. Y me pareciera que todo tiene que ver con el derecho, ¿no? Con el derecho legal, con la abogacía. ¿Nos puedes contar un poco cómo se estructura esta carrera en la universidad? ¿Cuánta gente
trabaja ahí? ¿Cómo es un poco ese mundo para alguien que quiera estudiar? Bueno, te comento, un poco, bueno, la licenciatura en relaciones, el estudio de las relaciones internacionales como ciencia y el estudio de la ciencia política como ciencia, digamos, o de la política como ciencia, es algo que es nuevo en este avance de la ciencia, digamos, nuevo, pero que comenzó a principios del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, que se crea la primera cátedra de relaciones internacionales, pero con un estudio científico. Esto fue evolucionando, todavía sigue la discusión si las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política, una rama del derecho, una rama de la sociología. Los que estudiamos relaciones decimos de una ciencia autónoma, así que tenemos autonomía de la ciencia política. Pero con la ciencia política estamos muy hermanados, o sea, generalmente muchas universidades del país se estudian en paralelo, los 3 primeros años se estudian juntos y después se separan para ciencia política y relación. Lo que diferencia uno de otro, estamos viendo la política. O sea, en relaciones internacionales se analiza la política, pero la política internacional, donde los actores que estudiamos son los actores del sistema, los estados, las organizaciones internacionales, las ONG, el individuo que se proyecta a un campo internacional, digamos, como por ejemplo un secretario de Naciones Unidas o algún presidente de Estados Unidos que deja de ser presidente, pero que tiene una influencia, digamos, en el medio. Martín, ¿y eso se estudia como una cuestión de leyes, pero también como una cuestión sociológica y antropológica? Justamente allí está, digamos, dónde está inserta esa carrera, en qué universidad, cuál es el sesgo que tiene, ¿no? Entonces, como esto es una carrera multidisciplinaria, en el sentido que nosotros vemos economía, vemos derecho, vemos sociología, vemos ciencia política, también vemos aspectos de defensa, de seguridad, de estrategia. Nuestra carrera en la Universidad Católica de Salta es muy amplia en esos aspectos, digamos, y no tiene un sesgo muy marcado, aunque uno puede decir la parte del derecho es importante y porque además estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es como que después uno se especializa. Esta es una carrera que siempre va a tener que el que egresado a especializarse. Pero yo creo que es algo miran común diplomacia. Claro, exactamente. Lo que vemos es política exterior y uno puede decir que la salida laboral más lógica para un egresado sería la carrera diplomática a través del Instituto del Servicio Exterior de la Nación para ser diplomático después de muchos años. Pero de última, lo que surge allí es un analista internacional que puede servir para colaborar en el proceso de toma de decisiones en diferentes aspectos y también hasta en el medio privado, ¿no? Las grandes empresas, corporaciones o la vinculación empresa-gobierno. Un gran campo de trabajo, entonces. ¿Hace mucho que está la carrera en la universidad? Este año estamos cumpliendo justamente los 15 primeros años de que inició la primera cohorte. Aquí en Salta se comenzó a acreditar en el 97, pero bueno, la carrera de Relaciones Internacionales, la Universidad Católica tiene una subsede en Buenos Aires y esta carrera se comienza a dictar en el año 90 en Buenos Aires. Por un acuerdo que teníamos con Gendarmería Nacional y por pedido de Gendarmería Nacional y se comienza a dictar allá. ¿Y en Salta hay muchos alumnos recibidos? Tenemos ya un número interesante, no es una carrera que se inscriban muchos alumnos, digamos, una carrera chica dentro de la universidad, pero podemos decir que estamos muy orgullosos, digamos, de los egresados nuestros y cómo ya se van perfilando en diferentes ámbitos, digamos, y en esta amplia variedad que te decía, en medios periodísticos, en la diplomacia, porque ya tenemos egresados que han ingresado al Servicio Exterior y han egresado del Servicio Exterior y están en el Cuerpo Permanente Activo de Argentina, gente que está viviendo en el exterior y trabajando también en el exterior, desempeñándose allá, gente que ha hecho maestrías en China. Entonces tenemos alumnos que además nosotros también dictamos la carrera a distancia. Entonces tenemos alumnos que en todo el país, hemos tenido alumnos, por ejemplo, que es de la Marina y que le ha tocado servir en una base de la Antártida, así que tuvimos un alumno estudiando desde la Antártida Argentina y también tenemos alumnos que están en este momento en España y siguen cursando con nosotros. Una gran cosecha. Exactamente, eso nos Martín, y respecto al cuerpo de profesores, yo entiendo que no siempre en una carrera tienen todos el título de justamente, al ser variadas las carreras, las materias que vemos, los profesores son justamente de las diferentes ciencias, tenemos muchos abogados, pero también tenemos licenciado en economía, licenciado en sociología, psicólogo, profesores en letra, profesores en historia, militares retirados que dan las materias justamente más de geopolítica y estrategia. Así que tenemos una visión bastante amplia y diversa. Casi tenemos que ir cerrando, pero yo te quiero hacer una pregunta
en una respuesta muy escueta, respecto desde tu formación y con todo esto que vos marcaste a nivel internacional, si focalizamos Salta precisamente, ¿cómo ves vos los derechos humanos en Salta específicamente? Y en relación me gustaría que la respondas respecto del mundo de leyes. Bueno, Salta no se aparte del escenario que te estaba marcando. En Salta se ha avanzado mucho en derechos humanos, pero se tiene que seguir avanzando y se tienen que seguir haciendo modificaciones. Más que nada, yo creo que más que cambiar leyes hay que comenzar a aplicarlas. Creo que este país siempre es el tema de no innovar en leyes y modificar, sino cumplir que tenemos muy buenas leyes, hay que respetarlas y hay que aplicarlas. Gracias. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Igual que a toda la audiencia, nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes de 9 a 10 de la noche por esta señal del 10.